Bienvenidos a Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud para gente que no es médica. Aquí disiparemos las dudas más frecuentes y contaremos las historias de cirujanos y pacientes y cómo la cirugía ha cambiado sus vidas. Mi nombre es Jorge Romero, soy cirujano plástico certificado y el día de hoy me encuentro con mi amigo y compañero, el doctor Benito Ramón, cirujano general. Benito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy bien. Como todas las semanas, listos para en esta mesa discutir lo más actual en la cirugía. Me parece perfecto. Hoy otra vez estamos de manteles largos, aunque no tenga mantel esta mesa, pero estamos de manteles largos porque tenemos un gran invitado, el doctor Luis César Zacarías Ramón, oncólogo, cirujano oncólogo. ¿Cómo te encuentras? Bien. Muchas gracias, Jorge, Benito, por la invitación. Pero aquí estamos disponibles para platicar de lo que... Y es que no es solamente un cirujano oncólogo común, digamos. También tiene una subespecialidad en cirugía oncológica de cabeza y cuello y está ahorita actualmente realizando cirugía muy avanzada y está mejorando la calidad de vida de los pacientes. Y de eso se trata, ¿no? De traer a la mesa a los mejores y que nos van a ayudar a disipar todas las dudas. Todo eso que nos preguntan en las redes sociales, que nos mandan mensajes que agradecemos mucho acerca del cáncer. Y vamos a platicar acerca de cáncer el día de hoy y acerca de muchos de los mitos que existen alrededor del cáncer. Muy bien, y para comenzar, Luis César, platícanos, porque escuchamos mucho de este tema y es una palabra a la que le tenemos un montón de miedo y muchas veces no la queremos mencionar, como a veces los pacientes no quieren ni oír esa palabra, como médico a veces ni siquiera se las queremos decir, pero es necesario. Platícanos, ¿qué es el cáncer? El cáncer, como técnicamente, se puede definir como un grupo de muchos tipos de enfermedades. Entendemos como cáncer a una reproducción desmedida y sin control de alguna célula en algún órgano del cuerpo. Estas células también pueden tener la capacidad o adquirir la capacidad de viajar a otras partes del cuerpo y así es como van pues, enfermando al paciente. Sin embargo, el comportamiento, el pronóstico, pues va a cambiar de un sitio o un órgano a otro y va a cambiar pues muchísimo pues dependiendo de dónde se origine el cáncer. Ok, ¿y qué origina el cáncer? ¿El cáncer es hereditario? ¿A cualquier persona le puede dar cáncer? ¿Solo a cierto tipo de personas? ¿A qué edad me puede dar cáncer? ¿En dónde me puede dar cáncer? El cáncer se presenta es un problema genético realmente porque es una alteración genética o cromosómica. Sabemos que hay 2 pares de genes, entonces para que ocurra el cáncer, pues debe haber una lesión de ambos pares de los genes en aquellos genes que regulan justamente la reproducción y el crecimiento de las células. ¿A quién le puede dar cáncer? Pues técnicamente a todos. Toda persona puede adquirir el problema porque justamente a lo largo de nuestra vida, por el estilo de vida, por la exposición a algunos factores, ya sea ambientales, de trabajo, el tabaco, etcétera, todo eso va dañando poco a poco nuestros genes. Los genes, sí, los genes. Generalmente, o la mayoría de las veces, el cuerpo se encarga de reparar esos daños hasta que en algún momento ya no ocurre, ya no es capaz de repararlo y ahí es donde empieza a desarrollarse el cáncer, justamente. Oye, entonces... El aspecto genético es muy importante, como lo vienes mencionando en el cáncer, pero entonces se puede modificar. Y se puede modificar estos genes, por lo que mencionas, a raíz de nuestro estilo de vida. O sea, lo que yo haga hoy y lo que si lo sigo haciendo por los próximos 10, 15, 20 años, puede, a final de cuentas, en algún punto generarme un cáncer, generarme un daño en mis genes. Sí, claro. O sea, todo esto que tenemos identificado como factores de riesgo, lo que sale en la tele, ¿no? No fumar, el alcohol, todo esto, pues va generando un daño hasta que ya no es capaz de repararse el cuerpo. Pero sí, en efecto es un problema genético. De hecho, actualmente el tratamiento ha cambiado de manera que hay tratamientos dirigidos a esas mutaciones, pues definitivamente. O sea, estamos hablando que para la gente que no sabe medicina, ¿no? Que el cuerpo empieza a repararse hasta que ya no es capaz de repararse y se repara mal.
Exactamente. Y empieza a crecer una célula que ya tiene otra función y que empieza inclusive a dañar al mismo organismo. Así es. Okay. Y como tiene la capacidad de viajar, va a invadir otros órganos y también los va a afectar. Correcto. Básicamente eso es el cáncer. La gente le tiene mucho miedo a la palabra cáncer. ¿Por qué? El paciente que tiene cáncer es un paciente desahuciado, es un paciente que no hay nada que ofrecerle, ¿o por qué es que le tenemos tanto miedo a la palabra cáncer? Pues la palabra genera miedo porque al englobar todas estas patologías, lo que platicamos al principio, hay algunos que a pesar de ser un cáncer, el pronóstico es muy bueno, ¿sí? Sin embargo, los englobamos todos y nos acordamos realmente de aquellos casos que el pronóstico es malo y la evolución es terrible para el paciente, hay que decirlo. Hay cánceres muy agresivos que esa es la imagen que se queda, ¿no? Entonces, yo creo que por esa es la razón del temor del paciente, obviamente que genera angustia. Estos cánceres que son muy agresivos es muy doloroso para el paciente, problemas incluso hasta para la alimentación. Sí puede ser un calvario para el paciente, sin embargo también hay... la pregunta es si esos pacientes que se consideran desahuciados, pues la respuesta es no. Si el paciente, a pesar de la agresividad, es identificado de forma temprana, el pronóstico será bueno. Y hay otros tipos de cánceres que también el pronóstico será bueno de por sí. O sea, esos pacientes en todos los casos o en la mayoría, pues les va a ir bien, ¿no? A los que mencionas. Oye, y platícanos un poquito, porque yo creo que la gente escucha la palabra cáncer y lo primero que quieren hacer es, bueno, ¿cómo puedo identificar? Como dices, hay que prevenir, o mejor dicho, no prevenir, sino identificarlo, detectarlo a tiempo. ¿Cómo puede una persona empezar a sospechar que pueda tener un cáncer? ¿Existe algún síntoma? ¿Existe algún signo que diga, eso puede ser cáncer? ¿Cómo funciona ahí? Sí, mira, muchas veces llegan pacientes a la consulta. Doctor, quiero que me haga un estudio para saber si tengo cáncer. Desafortunadamente eso no existe. No hay manera de saberlo. Hay algunos cánceres que se vuelven un problema de salud pública porque son los que hay más cantidad. Y para algunos de ellos hay métodos de tamizaje, que es identificar el cáncer o hacer estudios tratando de identificar el cáncer de forma temprana. Porque un cáncer temprano, pues generalmente no da ninguna molestia. El cáncer empieza a dar síntomas cuando ya está avanzado. El cáncer de estómago duele o impide comer cuando el tumor es muy grande. Pero cuando el tumor es pequeño, pues no hay manera de darse cuenta de eso, pues. Entonces, esos estudios de tamizaje, pues, en algunos tipos de cáncer existen. Pero hay otros cánceres donde no es factible hacer tamizaje. Pues no se puede identificar de forma temprana, al menos aún desafortunadamente. Okay. Oye, Luis, y por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes para que te dé un cáncer? O sea, sabemos que, por ejemplo, hay cánceres que pues son exclusivos de género, o sea, si eres hombre, mujer, y también hay otros tipos de factores de riesgo dependiendo pues del tipo de cáncer, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo de tu actividad. ¿Qué otros tipos de factores de riesgo o qué me puede hacer propenso a un cáncer? Como bien lo dijiste, dependiendo del órgano afectado, pues son las cosas que hicimos en la vida o que nos expusimos que nos puede dar el problema, ¿sí? Va a variar dependiendo del sitio donde se ocurre. Sin embargo, el factor de riesgo más importante para cualquier tipo de cáncer es el tabaquismo. Es el factor de riesgo más importante, el cancerígeno más importante por la cantidad de exposición que hay y por el daño que realmente produce. El cáncer, el tabaco lo asociamos con cáncer de pulmón, con cáncer de garganta, con cáncer de boca, pero es incluso también un predisponente duro e importante, por ejemplo, para el cáncer de vejiga, para el cáncer de mama. Y el segundo factor importante que creo que cada vez va a ser más importante, el tabaquismo va a la baja y va a la alta, es la obesidad. La obesidad es causante de cáncer, o sea, también dentro de todo lo que decimos, oye, pues los pacientes o la epidemia que tenemos en México de obesidad, ¿por qué es importante? Porque también, si tratamos eso, pues disminuye también la incidencia de cáncer a fin de cuentas. A final de cuentas, la obesidad es un estado inflamatorio persistente, y entonces por eso va a provocar que las células del organismo estén inflamadas y van a generar que en algún momento se estén dañando, ¿no? Sí. Sí, muy bien, Luis César. A veces la gente escucha la palabra cáncer y, como bien dijo Benito, piensa que ya está desahuciado, piensa, bueno, ya me voy a morir. Pero finalmente para eso existen especialistas como tú, para tratar a estas personas y ofrecerles alguna alternativa
o algún tratamiento que los pueda ayudar a, si bien, o librarse del cáncer o tratar ese cáncer lo más posible para proporcionarle una sobrevida lo más larga y de mayor calidad que se pueda. Platícanos un poquito cuáles son los tratamientos que se le puede ofrecer a una persona con cáncer. Bien, el tratamiento del cáncer, nosotros decimos que debe ser multidisciplinario. ¿Qué quiere decir con eso? Digamos, nosotros reconocemos 3 especialidades bases de la oncología, que es la cirugía oncológica, la oncología médica y la radiooncología. Y en estos 3 se basa el tratamiento del cáncer. Tratamientos como la cirugía pueden curar el cáncer. Sin embargo, en ocasiones se necesita de los 3 tipos de tratamiento, tanto de la cirugía, después el paciente recibe quimioterapia o antes de la cirugía y posteriormente y al final pues también la radioterapia, que todo juega un papel importante, pues. Entonces, a fin de cuentas, pueden ser problemas delicados y agresivos, pues el tratamiento será agresivo también. Si no todo es operar. Cuando detectas un cáncer dices, bueno, no todo es operar. Porque a veces el paciente puede llegar contigo, a lo mejor ya con el diagnóstico hecho, o a lo mejor porque alguien sospechó que podía tener un cáncer. Y dice, doctor, es que yo tengo un cáncer, ya opere, ya quítemelo. Sí, bueno, no, a veces a la quimioterapia puede ayudar, no sé, a disminuir el tamaño del tumor y que la cirugía pues sea menos cruenta o pueda tener mayor tasa de éxito, ¿no? O sea, no todo es la cirugía, siempre hay que darle su importancia dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? Y del estadio en el que esté, darle ya sea quimioterapia o radioterapia. Claro, de hecho es uno de los papeles, al menos en México, que juega el cirujano oncólogo. El cirujano oncólogo pues, no solo es operar, sino gran parte es decidir y derivar al paciente a cuál es el mejor tratamiento en ese momento. Como bien lo dijiste, hay pacientes, por ejemplo, se me vienen a la mente los tumores de mama. Hay tumores de mama que conviene, les va mejor al paciente, vive más tiempo, conserva su seno, si se trata antes con quimioterapia que con cirugía de inicio. Pues obviamente va a depender de cada caso en particular, pero hay casos en los que así será, o será lo más conveniente. Pues. Perfecto. Luis César, platícanos. El cáncer, si bien tiene muchas directrices de tratamiento, como bien lo mencionas, ¿hay manera de que nosotros podamos prevenir el cáncer? Sí hay maneras en las que se puede prevenir el cáncer. Hay tratamientos farmacológicos, por ejemplo. Las pacientes que tengan una lesión en su seno, que ya las hemos identificado como predisponentes de cáncer, hay algunas que son candidatas a recibir tratamiento con bloqueadores hormonales y eso disminuye la progresión al cáncer, por ejemplo. Es un ejemplo. Ahorita muy en boga, la vacuna contra el VPH es una maravilla, o sea, es increíble la cantidad de pacientes que se están salvando en el mundo, personas, por la vacuna. Pues. Entonces, sí hay manera de prevenirlo, insisto, son tantas enfermedades englobadas en un mismo término que va a depender de cada caso. ¿Sí? Pero hay algunas partes, algunas áreas donde se ha avanzado mucho pues, en esa parte para prevenir realmente el cáncer. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poner, llegamos a la consulta o a veces los pacientes llegan, ¿cuál es la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno? Vaya, porque si a mí me dicen, oiga, usted tiene un tumor, de buenas a primeras voy a decir, oye, tengo cáncer. Quítame, tengo cáncer. ¿Cuál es la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno? Bueno, el término médico de tumor es pues, cualquier cosa que haya crecido, ¿no? Incluso, sí, pues hasta, ¿cómo decirlo? ¿Alguna bola? Una bola de grasa es un tumor. Es una bola, es un tumor. El término médico correcto es tumor. Entonces, dentro de ese tumor es un crecimiento y ese crecimiento hay que investigar de qué se trata. Hay crecimientos que en efecto van a ser benignos, se refiere a que esa bola no tiene células capaces de invadir otro órgano, por ejemplo, y no van a dar, pero pueden dar un problema clínico a fin de cuentas, ¿no? Si me sale un tumor benigno en la tiroides, ¿no? Pues puede llegar a comprimirme, a darme problemas clínicos, pero no quiere decir que vaya a tener cáncer. Y esa parte del estudio se identifican los tumores malignos. Los tumores malignos, pues sí tienen esa capacidad de invadir otras estructuras o viajar a otro sitio distante para afectar de diferente manera al paciente.
¿Y qué herramientas tiene, por ejemplo, el paciente o bueno, los médicos para identificar entre uno y otro? Hay que hacer biopsia, hay muchos mitos acerca de, por ejemplo, el diagnóstico. Por ejemplo, si me van a hacer, si me detectaron un tumor y me hacen una biopsia, que se me va a regar el cáncer, que no lo operen porque se le va a regar el cáncer y ya si es tumor ya no lo van a poder operar. Vaya, ¿qué herramientas tienen ustedes para hacer un diagnóstico de cáncer? Lo inicial es, justamente como bien lo dices, lo que nos va a dar el gol estándar es hacer la biopsia. Hay varias maneras de hacer las biopsias. Sin embargo, antes de entrar a la biopsia, por ejemplo, hay casos como se me viene a la mente un cáncer de hígado, por ejemplo, que con el solo estudio de imagen es capaz o es factible hacer un diagnóstico de que ese es un tumor maligno sin necesidad de hacer la biopsia. O sea, no siempre es necesidad de la biopsia. Insisto, el paciente, pues, ante la sospecha debe ser valorado por un oncólogo. Pero la mayoría de las veces, pues sí, corresponde hacer la biopsia. Si hacer esa biopsia te va a regar el cáncer, ¿no? Así dicen los pacientes, pues la realidad es que no siempre y cuando pues recibas un tratamiento oportuno, ¿no? Si te van a hacer una biopsia y el tratamiento lo vas a iniciar dentro de 6 meses, pues claro que eso va a generar un problema. Pero en resumidas cuentas, que la biopsia sea un problema, pues la verdad es que no. Es necesario para poder tratar al paciente. Como platicamos antes, no es lo mismo tratar a un paciente con un tumor benigno que con un tumor maligno, por ejemplo. Entonces, generalmente es la biopsia, ¿sí? Hay varios tipos de biopsia. Hay biopsias que se hacen abiertas, decimos a cielo abierto. Se hace una incisión, se abre y se saca un pedazo. Hay biopsias que se hacen con aguja de corte. Se introduce una aguja gruesa que saca unos cilindros de tejido, se manda a estudiar, generalmente se hace guiado por radiología. Biopsia con aguja fina es una aguja como una jeringa y lo que se estudian son células. Pero cada sitio y cada situación clínica pues va a indicar cuál es la correcta para cada paciente. Definitivamente el cáncer es un problema de salud a nivel mundial. Así también lo es en México. ¿Cuál es o cuáles son los tipos de cáncer que encontramos con mayor frecuencia en la población mexicana? Fíjate, haciendo paréntesis ahí, lo que hace como una semana, ¿no? Estuvo la noticia en las redes, que bueno, la mortalidad publicada por el INEGI, hace 3 años los tumores malignos eran el quinto, y en esta ocasión, este año pasado, los tumores malignos ocupan el 3er lugar como causa de muerte, solo por detrás de los problemas cardíacos, de la diabetes. Entonces, claro que es importantísimo. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes? El tumor más frecuente o el cáncer más frecuente de México es el cáncer de mama, al igual que en todo el mundo. Compartimos que antes no lo hacíamos. Nuestra población ha ido cambiando de manera que antes nuestra estadística no era igual que la del resto del mundo. Pero en estos momentos, al igual que el resto del mundo, el cáncer más frecuente en hombres y en mujeres es el cáncer de mama. No quiere decir que sea frecuente en hombres, sino que hay tantos casos de cáncer de mama en las mujeres que sobrepasa a los cánceres que se presentan en los hombres. Si hablamos por géneros separados, pues en las mujeres sigue siendo el cáncer de mama y en los hombres el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata. De ahí siguen los cánceres de colon y recto. Y en tercer lugar, por ejemplo, tenemos en las mujeres, el cáncer más frecuente es el cáncer de tiroides, por ejemplo, que igual ha ido incrementándose de forma acelerada o se ha ido diagnosticando más realmente, pues. Pero son las causas más frecuentes de cáncer en México. Y por ejemplo, bueno, yo supongo que hay patologías que van a conllevar, por ejemplo, en el hombre al cáncer de próstata, para que pues sea un tumor muy frecuente en el varón. Oye, y por ejemplo, ¿qué investigaciones se están llevando a cabo para el tratamiento de cáncer del cáncer en general, vaya? Ahorita la mayoría de la investigación clínica se está basando hacia el uso de inmunoterapia, ¿sí? Nosotros llamamos a esto tratamientos Diana o tratamientos Diana, porque son medicamentos que se unen a proteínas específicas de un tumor que son identificadas de forma genética, por ejemplo. Cada tumor
hay que estudiarlo, si tiene esas proteínas, si expresa ese gen, y si lo expresa, bueno, ese paciente es candidato a recibir ese tipo de tratamiento. A diferencia de las quimioterapias, nosotros decimos que el espectro de toxicidad es diferente. Generalmente lo que produce es un alza de presión, pero toda esta parte de que se caiga el pelo y que las náuseas y lo que generalmente el paciente tiene, pues ocurre en menor medida. Entonces, generalmente ahorita todo está avanzando hacia allá. Estos pacientes se quedan como un paciente, digo, es una enfermedad crónica, pues, pero hay pacientes que pueden vivir, no sé, estoy hablando de 10 años, 15 años con el tratamiento adecuado cuando sean candidatos a este tipo de tratamientos, por ejemplo. Oye, ¿qué opinas de esos tratamientos que están muy en boga? Porque yo cada vez lo escucho más en la consulta y son medicamentos que voy a nombrar dos por ignorancia y por que son los que más frecuentemente me dicen, pero esos medicamentos que le venden a la gente para prevenir diversas enfermedades, incluyendo a veces el cáncer. Medicamentos como hace rato platicábamos, el factor de transferencia o el inmunocal, todas esas cosas que la gente llega a la consulta, es que ya estoy tomando esto y me está yendo súper bien. ¿Qué opinas tú de eso? Mi opinión es, pues no estoy a favor de eso, estoy totalmente en contra. Hay un montón de productos en la calle, incluso anunciados en redes sociales, en la televisión, que honestamente no han demostrado un beneficio. Y digo, a mí hasta coraje me da porque la verdad es que tampoco son baratos, Y entonces el paciente con cáncer, el costo del tratamiento es altísimo, pues. Y además, agregar eso, siempre los pacientes, al menos cuando llegan mis pacientes, mi recomendación es no gaste en eso. Prepárese para lo que sigue, ¿no? Pero sí, la verdad es que creo que necesitamos una mejor legislación o barreras más importantes para poder detener eso, pues. Porque la gente lo compra con una fe que quisiera yo al menos tener esa capacidad de imprimir esa fe en los tratamientos que nosotros sabemos que funcionan, ¿no? Pero pues definitivamente no estoy de acuerdo, lo repruebo totalmente esos tratamientos. Claro, y es que la verdad es que lo platicamos en el episodio anterior acerca de cuando hablamos del nutricionismo y acerca de charlatanes, cosas. Realmente el paciente acude con el médico o acude con la persona que se lo va a recomendar y él está seguro y tiene la confianza de que la persona que se lo está recomendando es una persona preparada, es una persona certificada, es una persona que sabe que va a funcionar el tratamiento y confía que el médico pues sabe hacer lo que dice que sabe hacer, ¿no? Y en este caso es dar un tratamiento para algo tan importante y en donde el tiempo sí importa, y empieza a recibir un tratamiento que a final de cuentas pues no le va a llevar a nada más que a gastar dinero, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Yo no me molesta cuando es así porque también te voy a decir el otro cara de la moneda, no hay pacientes que, oye, pues además tomo esto, pues así no te hace daño. Pero siempre hay que consultar con el médico porque en efecto hay algunos reportes incluso de hepatitis fulminantes por algunos de los productos estos que venden. Bueno, pues siempre consulten al médico, es mi recomendación para las personas, digo, porque no son inocuos y no son inocuos ni para el bolsillo, ¿no? Digo, es un gasto ahí que se está yendo todo el tiempo. Claro. Regresando un poquito al tema del cáncer de mama, que como mencionas es extremadamente frecuente hoy en día, ¿cómo podemos, o mejor dicho, cómo abordamos este cáncer o la educación acerca de este cáncer desde el punto de vista de, bueno, cómo le podemos decir a la gente cuáles son los síntomas o cómo pueden sospechar o cuál es o cómo ves la prevención? O sea, yo sé que hay campañas enfocadas en la autoexploración y todo eso. Platícanos un poquito más de todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente, por lo tanto hay ¿cómo decirlo? Campañas o hay métodos de tamizaje establecidos, pues, por lo frecuente que es. Actualmente el método de tamizaje es hacer una mastografía anual a partir de los 40 años. En las pacientes que tengan familiares directos con cáncer temprano, en la edad temprana, lo que se recomienda es iniciar a hacer estos estudios 5 años antes de la presentación en el familiar cercano.
Las pacientes jóvenes generalmente no son candidatas o el estudio de la mastografía difícilmente da un diagnóstico, lo que utilizamos es el ultrasonido. ¿Qué síntomas pueden dar? Pues obviamente son, bueno, no obviamente, porque no siempre da, pero son bolitas palpables pues, en el seno. La paciente se toca ahí algo y eso debe generar pues, un protocolo de estudio, digámoslo así. Mediante el ultrasonido y la mastografía, de acuerdo a las características de la bolita, si está grande, si los bordes están finos, si los bordes están arrugados, si tiene calcio, todo eso va a determinar la posibilidad de que esa bolita sea un cáncer o no lo sea. Esas bolitas que son posibles que sean cáncer, pues hay que biopsiarlas. Y de ahí empieza ya toda la batería de estudios, digámoslo así, ¿no? La mayor parte de las pacientes que se hacen un estudio, pues no van a necesitar más que eso, ¿no? Pero esa parte aprovecho también para, vi alguna vez por algún lado algo de mastografía sin dolor y no sé cómo funcione, pero creo que es un aparato. Digo, eso al menos al momento no está sugerido. La mastografía tiene que ser, pues, digo, molesta obviamente, pero es con la intención de tener una mejor imagen para poder diagnosticarlo. En el caso del ultrasonido que bien mencionabas, a mí me gusta mucho sugerírselo a las pacientes como un control por lo menos bianual, pero no sé si esto está ya recomendado de manera internacional o... Actualmente no. El ultrasonido, te digo, lo utilizamos generalmente en pacientes jóvenes. Sí, a eso me refiero, a pacientes jóvenes que no son candidatas todavía a una mastografía, ¿no? Pues sí, porque no les va a dar mayor información, ¿no? Pero generalmente estas pacientes jóvenes, pues cuando inicia el estudio es por alguna molestia o algo, identificar algo, pues. Pero la verdad es que no está sugerido, más que en los casos, por ejemplo, como decíamos, que tengan familiares que hayan tenido cáncer a la edad temprana, pues esos sí hay que hacerlos antes de la edad en la que se presentó, pues. Muy bien. Bien. Oye, y hablando, por ejemplo, del cáncer en general y de la cirugía oncológica, que es a lo que tú te dedicas, por ejemplo, a mí me toca operar mucha cirugía de mínima invasión por la especialidad. ¿Cuál es el papel que tiene el paciente con cáncer o qué oportunidad tiene de beneficiarse de la cirugía mínima invasión? ¿Lo recomiendas tú? ¿La recomiendas? ¿En qué tipo de casos? Porque a final de cuentas, si estamos hablando de un tumor, vaya, o de algo grande, pues por mínima invasión muy probablemente pues un tumor muy grande no va a salir por un huequito, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu experiencia con cirugía de mínima invasión? ¿O todas las cirugías de cáncer tienen que ser cirugías grandísimas? Vaya, ¿cómo lo ves en tu especialidad? La cirugía de mínima invasión definitivamente tiene un lugar importante, cada vez tiene que ser más en el tratamiento del cáncer. Todo paciente que sea candidato a una cirugía de mínima invasión, a oncológico, pues debiera ofrecérsele. Pues. Obviamente va a depender del medio donde el paciente se esté tratando, pero nosotros decimos, oncológicamente hablando, es igual de buena la cirugía abierta que la cirugía de mínima invasión, con las obvias ventajas ya conocidas de la cirugía de mínima invasión, ¿no? La recuperación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene lugar. La única contraindicación para una cirugía de mínima invasión en cáncer es el cáncer cervicouterino. Hay un estudio donde, bien demostrado, se trató de ver esto, que no fuera inferior, y desafortunadamente las pacientes, por alguna razón que no se pudo establecer el estudio, las pacientes que se operaban por mínima invasión con cáncer cervicouterino se morían antes que las que se operaban de forma abierta y se morían por cáncer. Entonces, el estudio ni siquiera terminó. ¿Sabes qué? Esto no puede seguir. Y ahorita la sugerencia, la indicación en los pacientes con cáncer cervicouterino que son candidatas a cirugía es que sea de forma abierta. Todos los demás estudios se han hecho también para comparar la esofagectomía de mínima invasión contra la abierta, la gastrectomía, el cáncer de colon, y todo, a fin de cuentas, es igual de bueno, no es menor, y con la ventaja obvia de la mínima invasión.
ya que platicamos un poquito de los avances tecnológicos y la cirugía mínima invasión, me gustaría que nos cuentes lo que estás haciendo tú actualmente en los pacientes que tienen cánceres en cabeza y cuello. De lo que estamos haciendo actualmente, cáncer de cabeza y cuello. Bueno, cáncer de cabeza y cuello es un ejemplo que ha ido a la alza, o cada vez se pretende más, porque va a depender también de la etapa clínica del paciente, hacer cirugías de mínima invasión justamente. Ejemplos, la tiroides es un ejemplo que se puede abordar por mínima invasión. Se hace una herida, se extrae por la boca, digamos. El beneficio de esto es que se puede, simplemente, bueno, que no tiene cicatriz la paciente. Si la paciente no desea cicatriz, esa es la opción para operar a la paciente. Cáncer de laringe, por ejemplo, la cirugía transoral actualmente está sugerida como la primera opción de tratamiento en los cánceres de laringe tempranos. Se hace a través de un laringoscopio de suspensión, es un tubo, digamos, que se mete a través de la boca del paciente, obviamente dormido el paciente. Se expone a la laringe, y a través de eso, pues con instrumentos, con un láser, se hace la resección del tumor. En países obviamente más desarrollados, se hace esa cirugía con un robot, de forma, o sea, vía robótica. En México, hasta donde yo sé, no hay la plataforma robótica para hacer la cirugía de cabeza y cuello robótica, dado que se necesita un robot uniportal, pues. Y hasta donde sé en México todavía no hay, pero... y esa parte, pues, entonces sí, la idea es hacer cirugía de mínima invasión. Esto le ayuda al paciente a recuperarse. Por dar un ejemplo, en la laringe, el paciente se opera saliendo y terminando la cirugía, se recupera anestesia y se va a su casa, pues. A diferencia de una cirugía abierta, pues el paciente tiene que quedarse. Entonces, ahí vienen los beneficios de la mínima invasión. Y comparados oncológicamente, el paciente vive igual, le va perfectamente igual. Muy bien. ¿Por qué no nos platicas también de lo que estás haciendo con, me parece que es con el cáncer de tiroides actualmente? Que lo que estás haciendo para preservar el nervio y todo eso. Ok. Pues lo que hacemos es, bueno, en el cáncer de tiroides, el tratamiento siempre es cirugía. Cuando hay que tratarlo es con la cirugía. La situación es que anatómicamente atrás de la tiroides, entre la tiroides, la tráquea y el esófago, pasa el nervio laríngeo recurrente, que controla la voz. Si ese nervio se daña durante la cirugía, pues el paciente, esa cuerda, pues queda lastimada, no se mueve. Le va a pasar como a la sirenita. Así va a perder la voz. El paciente se queda sin voz. Se queda sin voz. En los peores casos hasta tiene que poner una traqueostomía. Es un problema, ¿no? Entonces lo que hacemos es, la neuromonitorización transoperatoria del nervio consiste en que el tubo que meten para dormir al paciente, los anestesiólogos, tiene un sensor, digamos. Ese sensor está en contacto con las cuerdas vocales, y nosotros, al identificar el nervio en la cirugía, con un estimulador, nos dice la computadora si el nervio todavía funciona, todavía tiene conducción. Y lo que nos sirve eso en la cirugía es para tomar decisiones, simplemente. Si tenemos una cuerda paralizada de un lado ya, por ejemplo, por la misma enfermedad, un tumor que haya crecido, que haya invadido, pues hay que cuidar máximamente el otro, porque si no el paciente, además de estar ronco, pues puede quedar con una traqueostomía. Y para eso nos sirve eso, pues la neuromonitorización es con esa intención, con ese fin, tratar de que el paciente, pues obviamente tenga menos secuelas. Puede hacerse incluso esa técnica en la cirugía de mínima invasión, por ejemplo, en la cirugía transoral, también puede neuromonitorizarse. Una vez que se identifica, ok, está conservado, y se sigue con el procedimiento. Para otros procedimientos importantes, por ejemplo, tumores de parótida, ¿no? No está el nervio facial que pudiese darle una... Sí, en los tumores de parótida también lo utilizamos. El sensor en este caso es diferente, son unas agujas que se ponen en la cara. La parótida está atravesada por el nervio facial. Entonces, tenemos que ir disecando cada una de las ramas del nervio para tratar de conservarla. Entonces, igual lo mismo, una vez identificado, se corrobora la función del nervio facial, porque el nervio es muy delicado, o sea, simplemente con el hecho de estarlo manipulando puede lastimarse.
y para eso nos sirve la neuromonitorización en ese caso. Excelente, pues esa es una alternativa que debería utilizarse más seguido como una cuestión mandatoria, ¿no? Pues en un mundo ideal. En el mundo ideal. De hecho, por ejemplo, las guías de tratamiento, no sé, se me ocurre en Japón, por ejemplo, en el cáncer de tiroides, sugieren que todos los pacientes que se operen deben ser bajo un aumento óptico, las lupas, por ejemplo, y bajo neuromonitorización. Obviamente que aquí en nuestro medio, pues la limitante es la cuestión económica, ¿no? No todos los pacientes tienen la capacidad de costearlo, pero creo que siempre debe ofrecerse, ¿no? Eso, a fin de cuentas. Ok, oye, César, fíjate que yo sé que tú trabajas en un hospital de alta especialidad, en una institución, y he visto tu trabajo y veo que frecuentemente dentro de algunas publicaciones que haces tratamientos pues que pudieran ser inclusive curativos y reconstructivos a la vez, rotaciones de colgajo por lesiones muy, muy importantes en cara, en cuello, que yo asumo que son por cáncer de piel. El cáncer de piel, ¿qué tan frecuente es en México? ¿Y cuál es la implicación o cuál es la problemática que puede acarrear un cáncer de piel? El cáncer de piel, importante, porque bueno, ahorita me voy a contradecir de todo lo que dijimos antes. Sí, porque en las estadísticas mundiales el cáncer de piel se ignora, se saca de las estadísticas. Y decimos, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, pero no. El cáncer más frecuente del mundo es el cáncer de piel. Es muy, muy frecuente. Y lo causa la exposición al sol, que aquí es muy frecuente en nuestro medio, pues obviamente por el lugar donde estamos viviendo, ¿no? O sea, el sol, el tipo de trabajo que hace la gente, que es trabajo en el exterior, ¿no? Trabajo de campo. Entonces, sí hay mucha gente que llega pues afectada por esa parte, ¿no? Aquí Jorge, pues obviamente tiene todo el conocimiento de esa parte, que el área de cabeza y cuello es un área compleja. Todos los cánceres de piel que ocurren en cabeza y cuello, de entrada ya por ocurrir ahí, se consideran un tumor de alto riesgo. Y justamente ahí viene, además de la ciencia, el arte, ¿no? Bueno, ya lo quitamos. Y quitarlo no es difícil, ¿eh? No, No, para nada. Reconstruir. Lo difícil es taparlo, ¿no? Entonces ahí vienen varias técnicas, que es un área que compartimos mucho con cirugía plástica. Rotar el colgajo, cuál es el que más conviene, colgajos pediculados, colgajos libres, pues va a depender de esa parte, ¿no? Pero sí es una zona difícil, ¿no? Obviamente porque además de que es pues, la ventana de la persona al exterior, pues las funciones, ¿no? Pero sí es muy frecuente, la verdad, aquí. Hay tres principales tipos histológicos de cáncer de piel, ¿no? Que es el carcinoma vasocelular, el carcinoma escamoso y el melanoma. Hay otros, hay algunos tumores un poquito más raros. Me ha tocado ver 1 o 2 casos nada más. Pero en el caso de los tumores que te acabo de mencionar, pues a mí me toca mucho tratar carcinoma vasocelular, y la verdad que, como dices, tratarlo no es difícil. Es identificar los bordes, tratar de resecarlo completo, y ya que lo resecaste completo, pues reconstruirlo adecuadamente, ¿no? Para que el paciente conserve su calidad de vida. Sin embargo, por lo menos yo lo que hago es que siempre, ante la duda o ante la presencia de un caso que parece ser cáncer, que se ve como un cáncer, por lo menos en medio institucional siempre opto por, bueno, en medio privado también, opto por tomarle una biopsia, un pedacito, saber qué es. En la gran mayoría de los casos me encuentro con un carcinoma vasocelular, que es lo más frecuente. Pero, por ejemplo, esta semana me sucedió un caso interesante, que es un melanoma. Un melanoma en el cuero cabelludo. Y en alguna ocasión, digo, yo no trato melanomas. Yo realmente, ahí yo dibujo mi línea, y como es una enfermedad potencialmente invasiva, pues yo generalmente refiero el caso a oncología. Y en esta situación recuerdo muy bien que un oncólogo me dijo, cuando el cáncer, el melanoma se da en cabeza y cuello, es mucho más agresivo. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, digo, como bien lo dijiste, de hecho dividimos así, como lo planteaste, cáncer de piel tipo melanoma y tipo no melanoma. Se oye muy tonto, ¿no? Pero así es la clasificación, justamente por la agresividad que confiere el melanoma. El melanoma es un tumor muy agresivo que el paciente, al verlo pues tan inocuo ahí, es una mancha, pues la verdad a veces un lunarcito. Un lunarcito. Y lo va dejando a evolución, ¿no?
Y en el área de cabeza y cuello es complejo porque el tratamiento del melanoma, a diferencia del cáncer no melanoma, tiene que ir acompañado de una etapificación o un tratamiento de las regiones ganglionares del cuello. Acabamos de hacer esta semana, o la semana pasada, una resección de un melanoma con una biopsia de ganglio centinela, pues. Entonces, esa es la parte compleja, digamos, pues, porque además la cabeza y el cuello pueden tener una diseminación errática de los conductos linfáticos. No necesariamente porque el tumor esté aquí, pues va a estar el ganglio aquí, ¿no? O sea, va a aparecer hasta acá. O sea, se puede diseminar a cualquier parte, vaya. Le dé la gana, se puede invadir cualquier parte. Sí. 1, 2, que a diferencia del cáncer no melanoma, los márgenes son más pequeños, pero en el melanoma, los márgenes van a depender de la profundidad de invasión del tumor o del lunar ¿no? Entonces, ¿qué tan profundo llegó, no? ¿Qué tan profundo llegó? Entonces hay lesiones que si tienen cierta profundidad, pues hay que darle hasta 2 centímetros de margen, ¿no? Entonces, 2 centímetros de margen en la cara es un montón. Tenemos una lesión aquí, le sumo, pues ya casi le arranqué media mejilla, ¿no? Entonces, sí, el cachete completo. Exactamente. Entonces, ahí viene la cuestión de la reconstrucción, que puede ser compleja, ¿no? Ok, perfecto. Para las personas de forma más sencilla, en cuestiones de cáncer de piel, ¿qué es lo que debe de importarle o qué es lo que debe de alertar al paciente? ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son las características de estas lesioncitas, de estos lunares, de estas verruguitas que se deben de preocupar y que les deben de llevar a buscar la atención médica? Principalmente lunares nuevos que no tenían. Un lunar que ya tenían, pero está creciendo. O un lunar que está creciendo y que que no sea simétrico. ¿Sí? Los lunares tienden a ser simétricos. Un lunar que no sea simétrico. Un lunar que tenga diferentes colores o tonos en su extensión. Acá es más clarito, acá es más oscuro. Bueno, eso hay que levantar las antenas. Tumores elevados, ¿sí? Pero principalmente esa parte, pues. Son los que nos van a alertar de que hay que buscar una valoración y muy probablemente el tratamiento o la biopsia llegue a ser inclusive diagnóstico y terapéutico y curativo, vaya. Cuando son tumores tempranos, sí. Por ejemplo, el melanoma, hablando precisamente, el melanoma es curable. En etapa temprana se cura y se cura con cirugía. Sin embargo, una vez que se pierde el control de la enfermedad, que la enfermedad se vuelve regional o se vuelve metastásica, pues el pronóstico es muy pobre. Pero si se trata en etapas tempranas, el pronóstico es buenísimo. Entonces, es la importancia justamente del diagnóstico temprano, pues, en los pacientes con cáncer. En aquellos casos, por ejemplo, te voy a platicar mi caso. El caso que operé. Realmente se trata de un paciente que tiene, no recuerdo si 80 y tantos años. No me acuerdo exactamente. Es un paciente pues ya mayor que tenía este lunarcito desde hace mucho tiempo y había estado pues evitando acudir a valoración. Vino conmigo en el mes de noviembre. Inmediatamente lo programé, le hice una biopsia incisional, pero el paciente no regresa a la consulta. Entonces regresa conmigo hasta ahora, hasta enero. Vamos, revisamos los reportes y pues es un melanoma, ¿no? Entonces ya pasaron 3 meses desde que lo operé, entonces el pronóstico va empeorando, ¿no? La premura en estos casos es que hay que tratarlo rápidamente, ¿no? Claro. Es un problema que digo, los dos ustedes lo conocerán, digo, el problema en el trabajo institucional es justamente la saturación que hay del servicio, ¿no? Y si encima el paciente no llega a la consulta. Y si encima el paciente, sí, claro. ¿Y cuál puede ser, por ejemplo, el pronóstico de un paciente de este tipo? ¿O cómo lo abordarías tú, un paciente que ya es mayor? Porque hay mucho, la mayoría de los cánceres de piel los vemos en gente mayor. El paciente ya es mayor, paciente que sabemos, de hecho, tenía adenopatías palpables, o sea, tenía ganglios linfáticos palpables. En este caso yo se los palpé en la parte de atrás de la cabeza, la región occipital. Seguramente hay que hacer estudios de extensión, pero ¿tú qué le recomendarías a un paciente de este tipo? ¿Seguir adelante con el tratamiento? ¿No seguir adelante? Por ejemplo, sus hijos decían, no, pues ya hay que se quede, mi papá ya es grande, ya no lo queremos preocupar.
¿Cuál sería tu recomendación? Yo siempre les digo, a familiares y pacientes, pues la verdad es que la decisión del tratamiento no es votación, ¿no? El paciente tiene que querer y estar convencido del tratamiento. En oncología, sobre todo, en toda la medicina, pero en oncología principalmente, creo que a veces, incluso como médicos, no le brindamos la información precisa al paciente de cuál es el objetivo y las expectativas del tratamiento, ¿no? Y el paciente, si conoce eso, puede saber qué va a decir, ¿no? Y a veces te voy a poner ejemplo, ¿no? Ay, pues vaya que le den quimio. Y, bueno, ¿y qué? ¿Para qué, no? Entonces, creo que si le explicamos al paciente, mira, te van a dar quimioterapia por esto. Y aunque suene duro, pero si tú le dices, tu caso es delicado, el tratamiento es pero ¿y en qué me va a ayudar? Te va a ayudar en que te sientas mejor. ¿Y quién no se quiere sentir mejor? Porque la gente, bueno, tiene mucho temor a la quimioterapia, ¿no? Le hablan de quimioterapia y, no, pues no la mató el cáncer sino la quimio, no. Sin embargo, los pacientes, digo, nosotros que lo vemos todos los días, los pacientes cuando necesitan la quimioterapia se sienten mejor a pesar de las molestias que puedan tener, se sienten mejor con la quimio, viven más tiempo con la quimioterapia. Entonces, mi sugerencia siempre es, hay que tratarlos. Porque a veces el paciente en ese momento se siente bien. Uh-huh. Pero el paciente, digo, si pudiera ver el futuro de no tratarse, pacientes con un conglomerado ganglionar aquí, ulcerado, fétido, sangrando, pues nadie lo quisiera, ¿no? Sí, no es calidad de vida. No es calidad de vida. Entonces, claro que ayuda el tratamiento. Pues. En mi opinión, siempre hay que ofrecer ese tratamiento. También va a depender de lo que quieran, ¿no? Y va a depender de lo que quieran porque no es la misma la perspectiva de la vida, tal vez a los 80 años, que un paciente oncológico, un adulto joven, por ejemplo, ¿no? O un niño. Sí, a veces, por ejemplo, supongo que te llegan pacientes, como yo los he visto en mi consulta, de que, por ejemplo, a lo mejor ya es una señora grande o un señor grande y le dicen, no, pues, ¿sabe qué, doctor? Pero no le diga nada a mi papá de que tiene cáncer, porque si no, no se va a querer tratar. O sea, y son todos estos dilemas con los que tienes que lidiar en la consulta que a veces te impiden aclararle el panorama al paciente y brindarle al paciente, pues, quizás todo ese tratamiento del cual sí se podría beneficiar, ¿no? Sí, es difícil. Digo, todo el tiempo pasa. ¿Sí? Es que mi papá ya está mayor, se va a infartar. Y créeme que, bueno, al menos mi experiencia es que el paciente ya está enteradísimo, ¿eh? Obviamente, digo, pues tonto no es. Tonto no es, sabes que lo lleva, ¿no? Pues estamos dando mucha vuelta, ¿no? Como para que sea cualquier cosa. Pero el familiar se resiste. Y creo que el problema no es con el paciente, sino el que no quiere afrontar la cosa del familiar. Claro. Y lo entiendo, claro. Pero bueno, si no lo haces, pues no avanzas, ¿no? Claro. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es o qué tipo de apoyo, aparte de la cuestión quirúrgica, oncológica, radiooncología, todo eso, cuál es la otra contraparte que hay que ofrecerle al paciente? ¿Qué tipo de apoyo hay para el paciente oncológico? Es un paciente, como platicábamos al inicio, desahuciado y su pronóstico ya no es bueno. Obviamente, pues a lo mejor es dirigido el tratamiento a mejorar la calidad de vida. ¿Qué tipo de apoyo puede recibir un paciente oncológico realmente? Sí, todo paciente oncológico, además de estas tres columnas, digamos, del tratamiento, de hecho hay una imagen de ahí, siempre la utilizamos para ejemplificar esto, está acompañado o rodeado de otro montón de especialidades que son para que el paciente esté bien también. O sea, esto ayuda a que el paciente se incorpore a su tratamiento, no lo pierda, etcétera, etcétera. Y hay cosas importantes como, al menos en el hospital donde yo trabajo, es un servicio de oncología integral, hay servicio de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos se encargan de mejorar los síntomas del paciente. Oye, pero ¿qué, ¿tienes dolor? Dale para el dolor. ¿Me falta el aire? Pues, oye, el oxígeno. No puedo comer, a ver qué hacemos para que de eso se trata el servicio de cuidados paliativos. Hay un servicio de psiconcología. El servicio de psiconcología no es igual no es igual un psicooncólogo que un psicólogo, obviamente, ¿no? Justamente viene esa parte, ¿no? De ayudar al paciente a afrontar el problema, a otras situaciones que se van sumando, ¿no? A veces es necesario atender, por ejemplo, en el área de psiconcología,
hasta el familiar, ¿no? Claro. Sí. Un paciente oncológico que lleva 2 años en tratamiento pues el cuidador está fulminado porque es cansadísimo cuidar a un paciente así, pero bueno, es cosa de que la familia, tu red de soporte, qué tanto tienes, cuántos, toda esa parte es importante. Entonces, rehabilitación, hay un montón de cosas que están alrededor del paciente oncológico que son necesarias. Entonces, siempre es importante, en la medida de lo posible, que el paciente se atienda donde hay un servicio de oncología integral. Luis César, seguramente en tu práctica profesional tienes muchas, o nos pudieras contar de muchas historias de éxito y también muchas historias con finales pues nada felices, ¿no? ¿Cómo abordan ustedes los oncólogos este tipo de vida a la que están ligados profesionalmente, porque están manejando una enfermedad que ante al menos los ojos de la población general es sinónimo de muerte, ¿no? ¿Cómo ustedes lidian con esto día tras día y cómo le dan la vuelta a la moneda para encontrar siempre la cara más positiva? Pues esa es la parte compleja del trabajo, ¿no? Que claro que muchas veces pues terminas inmiscuyéndote con los pacientes, obviamente, y claro que te duele, pues, cuando las cosas no salen bien. Es cansado, digo. De hecho, está publicado y diagnosticado que hay ciertas especialidades con problemas de burnout, ¿no? Porque es que y obviamente va de la mano de la complejidad y de aguantar a este grupo de pacientes. Pues no lo digo aguantarlo de mala manera, sino que claro que todos sufrimos, o sea, cuando las cosas no van bien. Ahora, también, ¿cómo lo tomamos? O al menos yo en qué me ayudo, pues me fijo en lo que va bien, ¿no? Sí, trato no de olvidarlo, pero ¿sabes qué? Pues hemos ayudado a toda esta gente, entonces, pues claro que vale la pena seguir adelante, pero claro, como cualquier trabajo, me imagino yo, ¿no? Llega el momento en el que te puedes sentir cansado, fastidiado. Bueno, es que también, o sea, pues a veces a las personas se les olvida que pues los médicos somos seres humanos, ¿no? O sea, claro. y también podemos padecer las mismas enfermedades que ellos mismos padecen. Y si es pesado para un paciente y para un familiar, pues lidiar con la enfermedad, imagínense para un oncólogo que lo ve todos los días y tiene, por así decirlo, 15, 20, 30 familias tratando al mismo tiempo, ¿no? Y que, como dices tú, se inmiscuye y obviamente pues uno llega a generar empatía con sus pacientes, ¿no? Y te duele que el paciente no le vaya bien y te alegra que le vaya muy bien, ¿no? Entonces pues también esa es la parte, como dices tú, complicada de la chamba, que también el paciente a veces no ve. Ese es todo ese trabajo que uno hace, el trabajo personal que uno hace, que el paciente a veces no ve. Sí, pues insisto, como cualquier, hay cosas frustrantes en cualquier profesión, ¿no? Híjole, pues me metí ahí mediodía y no salió la cosa, pues claro que mentalmente pero pues cuando la cosa va bien, pues ahí es donde dices, bueno, pues hay que seguir, digo, pues digo, saber dominar esa parte, saber dominarla para poder seguir ahí, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue tu inspiración para escoger la especialidad que tienes? Mira, mi padre es cirujano oncólogo. Él, pues yo soy una persona muy cercana a él. Pero en algún momento, cuando yo entré a hacer la especialidad de cirugía, tal vez que me incliné por otras cosas incluso. Sin embargo, así me pasó a mí, esa fue mi experiencia. Llegó un cirujano oncólogo al servicio de cirugía y en mi opinión tenía mucha capacidad resolutiva. Oye, pues, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y ahora lo entiendo en la manera en la que, digo, obviamente no es posible compararse en el aspecto en el que hay cosas muy técnicas que obviamente tendrán que hacer mejor, ¿no? Pero el hecho de ver todo el cuerpo, digamos, pues te da alguna capacidad para, ok. Entonces a mí esa parte me gustó y fue cuando dije, me voy a decidir a hacer esto, pues. O sea, ¿te gustó poder operar cualquier región anatómica, más allá de venir de una familia en la que tenías, bueno, a tu papá como oncólogo? Sí, claro, esa parte, o sea, digo, bueno,
eso fue lo que a mí me llamó la atención. Digo, la verdad es que no es una especialidad muy, como lo dice, muy, pues glamorosa. Glamorosa, esa es la palabra. No es muy glamorosa, pero tiene sus cosas agradables. Bueno, pues puede ser el rockstar y el héroe muchas veces, ¿no? Entonces, pues digo, ahí está el glamour de tu especialidad. No, pero digo, hay que decirlo, hay otras más populares, ¿no? Cirujanos plásticos. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, no somos tan diferentes porque a mí una de las cosas que me inspiró fue precisamente eso. En cirugía plástica también puedes operar desde el pelo hasta las uñas. Sí. Entonces, pues bueno, es algo interesante y por eso fíjate, yo digo, te voy a contar ahí, porque ustedes sabrán, ¿no? De acuerdo al centro donde estás, pues puedes tener exposición a un área o a otra área quirúrgicamente hablando, ¿no? Yo nunca roté en cirugía plástica. Y hasta que estaba yo haciendo la subespecialidad, pues nos metían con el cirujano. Pues digo, oye, la verdad es que fue una cosa que hasta dije, oye, es una especialidad muy bonita, pues. Pero ya era muy tarde. Ya era demasiado tarde. Bueno, pero, como 15 años tarde. Pero haces muchas cosas que tienen que ver con cirugía plástica en tu día a día, ¿no? Entonces eso es áreas compartidas, ¿no? Claro. Es excelente eso. Perfecto. Oye, Luis, pues nos encantaría platicar de cáncer, muchas cosas más, pero desafortunadamente pues no tenemos tanto tiempo. Oye, me gustaría que nos dijeras tu opinión o recomendaciones que pudieras darle a la gente acerca del cáncer. Algo que te gustaría que la gente se quede en casa, que se lleve a casa con relación al cáncer. Primero, voy a aprovechar para recordarles que el día 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, así es el nombre, Día Mundial contra el Cáncer, que es un impulso de una organización internacional en apoyo con la Organización Mundial de Salud. Y este año precisamente la bandera que llevan es tratar de igualar, que las personas tengan igual acceso al tratamiento contra el cáncer. ¿Qué decir a la gente en la situación del cáncer? Pues digo, el temor no los debe paralizar. Muchas veces el buscar acceso a diagnóstico y todo esto es por miedo. Pero definitivamente que lo que más va a ayudar a que le vaya bien al paciente es un diagnóstico temprano. Identificar el problema inicialmente. Entonces, apenas hay una sospecha, hay que consultar al médico. En los pacientes que ya tienen un diagnóstico, créame que, porque a veces satanizamos un tratamiento u otro, créame que el tratamiento es para su beneficio. La mayoría de ellos, al paso del tiempo, dicen, qué bueno que me estoy tratando, me estoy sintiendo mejor. Entonces, es una situación delicada, pero digo, cuando nos toca estar ahí, pues hay que afrontarlo, digo, hay que echar para adelante y no hay otra cosa. Perfecto. Jorge. No, pues yo agradecerte que estés con nosotros. Gracias por venirnos a compartir un poquito de tu experiencia. Me encantaría que pudiéramos platicar en otra ocasión, otra vez, porque hay un montón de cosas un montón de temas que podemos abordar. Platícanos dónde podemos encontrarte, tanto redes como físicamente. En las redes estamos en Instagram, en X, y es @drzacarías. Así estamos en los dos. Yo mi práctica profesional la desarrollo en el Hospital Juan Graham, aquí en Villahermosa, y la consulta la atendemos en el Hospital Ángeles y en el Seracom. Con gusto podemos recibirlos. Perfecto, muy bien. Pues yo soy el doctor Benito Antonio Ramón García. En redes sociales, doctor Benito Antonio Ramón García en Facebook y Benito el Cirujano en el resto de las redes. Jorge. Ahí me pueden encontrar como @drjorgeromero en casi todas las redes. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Los esperamos en el próximo capítulo. Si tienen alguna duda o algo, con mucho gusto se las hacemos llegar al doctor Zacarías para que nos las responda y las podemos comentar ya sea en los comentarios o en algún otro episodio. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Chao. Chao.